Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast, Despertando Nuestra Conciencia, un espacio donde escucharás anécdotas, comentarios y testimonios desde el punto de vista de gente real como tú y como nosotros. Te recordamos que de este y cada podcast tomes lo que creas que te pueda ser útil para tu vida y lo que no, simplemente déjalo ir. Comenzamos. Buenas noches, aquí estamos una vez más en nuestro podcast El Despertar de la Conciencia. El día de hoy vamos a platicar de los apegos, el apego, la causa de todo el sufrimiento. ¿Es esto cierto? ¿Qué tan cierto es? Y nos vamos a enfocar, hay muchas clases de apego, pero esta noche nos vamos a enfocar especialmente en el apego del sufrimiento, los apegos que te hacen sufrir. Y para eso tengo una invitada especial, Ramona Magaña, que nos acompaña el día de hoy, esta noche, y Ángeles, también aquí está con nosotros. Y nos vamos a enfocar, como les digo, en el apego del sufrimiento. En la filosofía budista, ellos dicen que la causa de todo sufrimiento son los apegos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es cierto? ¿Qué tan cierto es esto de que los apegos nos hacen sufrir al ser humano? ¿A qué grado nos hacen sufrir? ¿Por qué nos hacen sufrir? Y aquí traigo una lista que es la que me va a estar ayudando, nos va a estar ayudando a todos. Si ustedes también tienen preguntas, estaría bien que las hicieran para discutir de todo esto. Y vamos a empezar con la primera pregunta que yo tengo. ¿Qué creen ustedes que causen los apegos? ¿Por qué los apegos nos causan daño o nos hacen sufrir o nos complican la vida? ¿Qué piensas tú de eso, Ramona? Pues sabes, por lo que definitivamente yo creo que el sufrimiento más grande que podemos pasar los seres humanos es el apego tanto a las cosas materiales, pero más a las sentimentales, ¿no? Porque aunque queramos superarlas, muchas veces no podemos. Y muchas veces el problema es reconocer que tenemos ese apego, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, pues si yo me siento fuerte, yo pienso que no estoy pasando por eso. Pero cuando ya reflexionamos sobre ese tema, tenemos que aceptarlo primero que estamos en un apego, ¿no? Y eso es bien difícil porque, te digo, como seres humanos, pues no queremos reconocerlo. Pero cuando ya hacemos conciencia de que sí estamos pasando por este apego, entonces es cuando tenemos que empezar a trabajarlo. Y de que sufrimos, el primero para mí en lo personal ha sido emocional y sentimentalmente. Son los apegos que para ti son los que más te han hecho, ¿se puede decir sufrir? Sufrir, llorar. Okay. Sí. ¿Con quién estuviste apegada? ¿O qué te hizo sufrir tanto? Mira, en primer lugar, soy viuda desde hace 12 años. El apego al recuerdo de mi esposo me hizo sufrir mucho porque todavía hace años yo decía que no era apego. Ajá. Pero ha sido un despertar en mi persona porque quizás inicié en un principio relaciones con otras personas, tratar de conocerlos, entonces siempre de una o de otra manera me alejaba de ellos, ¿no? Pero no reconocía que era un apego al recuerdo que yo tenía de mi esposo. Entonces cuando ya reflexioné sobre eso, fue muy difícil para mí soltarlo. Ajá. Porque pues era mi esposo, fue mi esposo por muchos años, tengo mis hijos con él. Y cuando él murió, yo caí como en una soledad muy grande. Entonces su recuerdo era lo único que me hacía sentir un poco mejor, ¿no? Entonces era un apego muy, muy, muy fuerte. Entonces cuando yo ya reconocí, yo pienso que fue más doloroso soltarlo. Ajá. Soltar todos esos apegos que yo tenía de él que ni todo lo que había venido viviendo. Ajá. Después de su muerte. ¿De qué te agarraste para dejarlo ir?
Pues primeramente de Dios. Muchas veces tenemos que ser conscientes de que solamente Dios puede hacer la obra en nosotros, ¿no? Pero el mantenerme cerca de mis hijos y que después quizás haces otro apego con tus hijos, porque son apegos que van... Apego tras apego. Apego tras apego, ¿no? Entonces, el estar cerca de mis hijos, de mis nietos, tengo 15 nietos, gracias a Dios. Entonces, fue buscar la solución en dejar de pensar. Era muy doloroso, para mí fue muy doloroso, fue un sufrimiento que, pues, no, en primer lugar la pérdida, ¿no? de un ser amado, Sí. pero después la pérdida de no decir que vas a olvidar a la persona, pero de seguir apegada a los recuerdos de él. Ajá. Ok, muy bien. Fíjate que déjame comentar algo aquí con relación a eso, porque yo me identifico con Ramona, porque sí es cierto, cuando muere alguien querido que estás bien cercano a esta persona. A mí no se me ha muerto mi marido, sin embargo sí se me murió un hermano mayor que yo, que la relación con él era súper cercana. Nos hablábamos todos los días, durábamos horas platicando. Él era el hermano más cercano que tenía. Él vivía no estoy segura si vivía en Los Ángeles, en Santa, pues para allá, para aquel lado. Y cuando él murió también, haz de cuenta, igual que tú. Sin embargo, yo tenía mis hijos chiquitos. Y no, yo tenía nada más a uno, al mayor. La niña todavía no había nacido. Yo estaba embarazada de ella cuando él murió. Entonces, yo recuerdo que yo hasta dejé de comer, porque era tanto mi apego con él. Y sí, me identifico mucho con eso que estás compartiendo. Y yo recuerdo que mi esposo me dijo, ¿qué onda contigo? ¿Tienes un niño que atender? Entonces, pues yo me agarré de ahí, porque pues mi hijo estaba chiquito, tenía como un año, no, menos de un año. Entonces dije, o sea, no quería soltarlo, porque sí es difícil soltar, ya es con la persona que hablaba todos los días, y sí, fue muy difícil. Y sin embargo, el haber hecho conciencia de que tenía un niño chiquito, pues me hizo, ok, dejarlo a un lado, espérate ahí, no lo he olvidado porque no se olvida. Sin embargo, sí tuve que decir, ok, te vas a tener que quedar ahí quietecito sin afectar más mis pensamientos, porque sí, eran los pensamientos de que ya no está, ya no voy a tener con quién platicar. Las pláticas que teníamos, pues, él y yo eran súper buenas, porque nos identificábamos muy bien. Y entonces sí, es cierto que ese tipo de apego es muy difícil de dejarlo ir. Ok, regresando un poquito, nos fuimos como casi ya a lo que venía haciendo lo bueno del podcast, ¿verdad? Pero, ok, Ángeles, ¿por qué tú crees que los apegos nos hacen al ser humano sufrir tanto o nos complica la vida tanto? Precisamente por eso, porque nos aferramos, yo pienso que a las cosas o a las personas, y muchas veces las personas a las que nos apegamos nos hacen daño, y aunque nos hacen daño, nos cuesta, al menos a mí me ha costado soltar. Y he dejado de ir a varias personas que digo, wow, no, te dejo ir, porque aunque tengo un apego contigo, no es bueno tener ese apego. Yo siento que el que duela es el miedo, ¿no? El miedo a estar solo, o el miedo a si voy a dejar ir algo material. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una ocasión me regalaron un chaleco. Y yo no uso chalecos. Okay. Entonces, sin embargo, me dijo, ese fue un regalo de mi mamá. Y yo no, o sea, que quería decirle, yo no uso, de hecho sí le dije, yo no uso chalecos, pero mira, que para frío, bla, bla, ok. Y me costó deshacerme del chaleco simplemente porque venía de mi mamá. Lo sentimental. Sí, entonces estaba en varias ocasiones, no, lo voy a donar.
y luego se me venía el remordimiento, como, sí, como la conciencia, ¿no? Es de tu mamá te regaló. Entonces digo, bueno, si no lo voy a usar, nomás está ahí ocupando un espacio en el closet. Y dije, no, discúlpeme mamá, pero, o sea, yo lo dije en mí, no se lo dije a ella. De hecho, cuando lo vea vas a ver que me deshice de su ¿O sí te deshiciste de él? Sí. No. Sí, porque era algo que necesitaba desapegarme, porque me traía conflictos con mis sentimientos. Podríamos entonces relacionar el apego con la costumbre, que estamos como que nos acostumbramos. Sí, definitivamente sí, Polo, porque mira, como 4 años después de que murió mi esposo conocí a una persona y estuvimos pues texteando, ¿no? Ajá. Entonces, en ese tiempo yo me sentía muy sola todavía no reconocía que tenía una 4 años después. 4 años después. Entonces, fue como, wow, la salida, ¿no? Pero luego se hizo costumbre para mí el recibir esos textos. Entonces, cuando yo ya me di cuenta de que esa relación no iba a funcionar ni me llevaba a ninguna parte, hubo un apego más para mí. Porque fue como, pues apenas estoy tratando de identificar el apego al recuerdo de mi esposo y ahora esto, ¿no? Entonces yo me sentía sola, me sentía triste, me sentía deprimida, primero por lo de mi esposo, después por lo de esta persona que conocí, ¿no? Extrañaba sus textos, extrañaba, todo el día sonaba mi teléfono, todo el día estábamos en comunicación y cuando yo decidí que eso no iba a ninguna parte, entonces dije, es una costumbre y un apego el que tengo a esta persona, ¿no? A esos textos, a esas llamadas, a esa relación, ¿no? Que nunca fue una relación en sí, pero sí era un apego muy grande. Entonces, allí fue cuando empecé a descubrir que también lo de mi esposo era un apego, ¿no? Ajá. Pero vuelvo a lo mismo, mientras no reconozcamos que es un apego, no vamos a salir de él. Ajá. No Sin embargo, hay apegos que sí nos confortan, ¿no? Por ejemplo, el de un niño con una mamá, que le da sus atenciones, es un apego que sí funciona. ¿Tener a tu hijo apegado? O sea, el atenderle sus necesidades es un apego seguro. Entonces, porque él se siente que tú como mamá estás ahí para él. Entonces, el ignorar a tu hijo, por ejemplo, él no sabe si vas a estar ahí para cuando él te necesite o no, porque le vas a crear conflictos, ¿no? Porque no sabes si es importante para ti o no. ¿Sí me explico? O sea, lo que entiendo es de que ese sería un apego bueno, el que tu hijo, el que tú estés para tu hijo cuando te ocupa, ¿será eso lo que está? O a lo mejor no le agarré muy bien. Sí, o sea, no irte a los extremos, porque irse a los extremos es cuando ya es un apego que no es bueno, ¿no? Porque entonces ahí ya sería como un exceso, una sobreprotección. Entonces el protegerlo sin irte a los excesos. Okay. ¿Sí me expliqué o no? Bueno, a lo mejor será, no sé, lo que estoy entendiendo, ¿estás queriendo darnos un ejemplo de un buen apego? Ajá. Ok. Sí, porque no todos los apegos son que te hacen daño, hay apegos que sí los necesitas. Yo siento como que todos los apegos son malos. Yo también pienso, porque aún como la explicación que está dando Ángeles, es un apego al final al final de cuentas, es un apego bueno quizás, pero tu hijo, pienso en ese caso, ¿verdad? Pienso que tu hijo debe de saber que cuenta contigo de todas maneras, no necesariamente tienes que tener ese apego con él, porque al final de la lista es un apego de todas maneras. Sí, pero cuando tienes, por ejemplo, cuando ese niño tuvo una mamá o un papá que ni siquiera le ponían atención, entonces ese niño cuando sea adulto va a ser una persona que ni siquiera... Pero ahí ya entraría como la huella de abandono, ¿no? Como sí. La huella de abandono. Ajá. Más que el apego, ¿no?
Pero ok, sí, bueno, sí, también puede, bueno, ahorita estamos hablando de los malos apegos, ¿no? Ahorita vamos a hablar a lo mejor de buenos apegos, que como dice Ramona, buenos o malos es apego, ¿no? Es apego de todos modos, y lo que según los budistas dicen que en aquel entonces el Buda fue el que descubrió que la mayoría, o no la mayoría, sino que la causa de todo sufrimiento en el ser humano son los apegos. Y muchas veces nosotros acá afuera no escuchamos eso, nomás oyes apegos y todo, pero como en este podcast que vamos a profundizar, me imagino que a mucha gente que nos están escuchando van a decir, ¿sabes qué? Sí, le van a dar como un poquito más de peso a la palabra apegos y lo que los apegos causan. Es algo parecido como el estrés, ¿no? Los apegos, porque en realidad te causan pues mucha tristeza de que, por ejemplo, en tu caso, Ramona, que quedaste viuda, y me imagino, dices que después de 4 años, pero me imagino cómo ha de haber sido el primero o el segundo año. Muy ¿Después difícil. de cuántos años que estuvieron juntos? 22 años. 22 años. Y es un sufrimiento muy grande por lo de verdad. Estás en depresión, estás en constante dolor todo el tiempo porque te levantas, te vas a trabajar, pero tu mente y tu corazón están ahí siempre. Y yo me recuerdo como a 2 años de la muerte de mi esposo, que yo me iba a trabajar y llegaba y me acostaba y me dormía, fuera la hora que fuera, a las 2, 3 de la tarde yo estaba en mi cama. Entonces una de mis nietas, que ahorita ya está grande, entra y me dice, mamá, vamos a comer, me dice mi mamá, mamá, vamos a comer. Le dije, mija, no tengo hambre, ve, come tú. Y fue la niña y se trajo el plato de comida y se sentó en mi cama a comer conmigo, porque yo no tenía ganas de nada, ¿no? Entonces cuando ella llegó y se sentó conmigo, yo dije, no, esto no está bien, tengo que levantarme, ¿no? Pero la mayor causa, como te digo, eran como 2 años después de la muerte de mi esposo, y yo ya sentía ese peso en mi corazón, sentía esa necesidad de liberarme de todo ese sufrimiento, y pasaron todavía varios años en que yo pude reconocer eso, ¿no? Y luchar, sobre todo, luchar mucho, porque para salir de un duelo así es muy difícil. Después de que en realidad fue un buen hombre para mí, ¿no? Y también para mis hijos. Entonces, quizás a lo mejor por eso fue que se metió mucho más en mi corazón, en todos los recuerdos. Un vacío muy grande. Y que no tan fácil se ha podido llenar todavía hasta la fecha, después de más de 12 años de muerte. Pero ya no por apego, ¿no? Sino porque estoy buscando una mejor oportunidad. Y se vale. Sí, y se vale. Claro. Ok, hasta el momento hemos estado hablando de apegos emocionales, ¿verdad? Pero también hay apegos materiales, apegos de fe, como dijeron hace ratito. Yo recuerdo una vez, voy a platicarles algo, hace unos años, no muchos años atrás, algunos 5 años más o menos, yo he andado en mi cabeza, traigo ese ronroneo de que me gustaría irme a vivir a España, o sea, retirarme y ya irme para aquel lado, para España. Entonces dije, bueno, ok, me voy a poner las pilas y voy a empezar a moverme, ¿no? Para que esto suceda. Y me acuerdo que buscando en redes sociales de allá de España, en los del real estate de España, me puse en contacto con alguien de allá y me empezaron a mandar folletos de lugares donde poner un taller de tapicería. Y ya me mandaban, haz de cuenta, con fotografías del lado de afuera, de por adentro, cómo estaba, el precio y todo, ¿verdad? Y me estuvo mandando y estuve yo viendo mis opciones, las apartaba. Entonces estaba tan decidido ya para hacer eso, dije, ok, agarro mi cajita de herramienta y me voy, hago mi trabajo allá y al ratito ya cuando me acomode y me ponga bien, me llevo a la familia. Pero el apego de qué voy a hacer con el taller de aquí, y qué voy a hacer con las cosas que tengo aquí. Con tus clientes. Con los clientes, con el taller, con la casa. Yo decía, esos apegos materiales, o sea, influyeron mucho en
que hiciera la decisión de irme, porque estuvo tanto así, de que hubo un tiempo que le puse fecha y le dije al del real estate, le dije, ¿sabes qué? Ok, voy a ir para allá para que me enseñes los lugares. Y pusimos una fecha. Dije, ese día, pum, me voy para allá, veo los lugares. Y es más, le dije también al señor le dije, oye, pero ¿dónde puedo como conseguir materiales de carros? ¿Verdad? Que es lo que yo hago. Me dijo, tú no te preocupes, tú vente para acá. Dice, yo voy y te recojo al aeropuerto. Te quedas aquí unos días conmigo y después yo te llevo para que veas todo. Te digo dónde está todo. O sea, todo estaba ahí, todo se dio. Pero el apego a lo de la casa, a lo material, me fue como un freno muy fuerte. Porque tu familia sí te seguía. Sí, o sea, en primer lugar, no. Cuando les dije eso, les platiqué eso, me dijeron que no. Y ya después me dijo, ok, si eso es lo que tú quieres, ve. Ajá. Y a ver cómo te va. Y ya según cómo te vaya, pues nos vamos o te vienes para acá, ¿no? Pero mi mayor freno fue el apego a lo que ya tengo hecho aquí. Ajá. Y me imagino que es un volver a empezar otra vez. Exacto. Me imagino que para mucha gente, no sé si les ha pasado a ustedes con lo económico eso, de que quieren hacer algo, pero el desapegarte. Es más, a la gente, como me pongo yo a pensar, la gente que tienes tu casa en México, vamos a decir un ejemplo en México o en algún lugar donde hay conflicto, y que toda tu vida te dedicaste a trabajar para hacer tu casa, para arreglarla, para amueblarla, para ponerla bonita, y se vino la guerra, como por ejemplo ahorita la guerra que está allá en Israel y todo eso, o en México que está la violencia y todo eso, y ya dices, ¿sabes qué? Esto no está seguro ya para mi familia. Y te gustaría moverte de ahí, pero ¿cómo vas a dejar tu casa, pues? Y ese es otro apego fuerte, ¿no? Sí. ¿O qué piensas? Sobre todo cuando se trata de propiedades, yo pienso que es un apego súper fuerte porque, por ejemplo, mi mamá que tiene su casa, ella se la heredaron mis abuelos y ella tiene un apego tan fuerte a esa casa que le decimos, lo único que va después de que muera, porque pues en algún momento va a llegar ese tiempo, ¿verdad? Lo único que va a dejar van a ser conflictos, porque esa casa la quiere que se vaya de generación en generación. Entonces va a suceder eso, quién sabe. Y lo único que va a hacer es posiblemente crear conflictos, ¿verdad? Porque no todos nosotros nos vamos a ir a esa casa. Como yo que vivo aquí, yo no me voy a ir allá. A mí me costó, hablando de apegos, a mí me costó cuando me vine para acá. O de dejar Saguayo para venirte para acá. Saguayo yo estaba aferrada a irme de regreso para allá cuando los niños estaban chiquitos. Antes de entrarlos a la escuela, mi idea era irme para allá. Entrarlos a la escuela, no me salieron las cosas. Se me deprimieron, especialmente. ¿O si te fuiste? Me fui porque mi idea era irme para allá. Yo tenía el conflicto de traías el apego de Saguayo, de que estoy en un lugar desconocido, no tengo a nadie, no tengo familia, todo lo que yo conozco está allá. Entonces, más que nada, el apego a las reuniones. Mi familia es muy pachanguera, siempre, hasta de cualquier cosa ya hicieron, y eso era mucho mi apego. Te llamaba mucho. El que, por ejemplo, compartían que ahora estamos festejando tal cosa. Ganas de estar allá. Y me costó muchísimo desapegarme de eso. Y ahora, pues mi mamá siempre me dice, vente, que aquí te quedas. Y le digo, no, me costó trabajo el aceptar. El desapegarte de allá. El desapegarme y aceptar este nuevo país. Entonces el desapegarme de allá me costó mucho trabajo, pero ya el aceptar aquí, que yo me iba a quedar aquí, más que nada por mis hijos, como que fue borrón y cuenta nueva. Ahí ya como que te rediseñaste y dijiste, ok, ya, sí. Aquí va a ser porque pues lo primero son tus hijos. Sí, y entonces ya
digo, sí vuelvo a México, pero ya como visita, no como mi... No a volverte a quedar. Mm, Yo pienso, por lo que, como tú dices, es el trabajo de toda una vida, ¿no? Porque no sé cuántos años tengas aquí ya, pero me imagino que son muchos. Entonces ya el mirar tu casa, tu trabajo, los clientes que tienes y dejarlos es como ir a empezar de nuevo. Y muchas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que creemos que ya somos grandes y que sería muy difícil empezar. Pero allí yo pienso que lo que tiene que hacer o lo que tenemos que hacer es decidirnos de verdad y decir, ok, el apego no me va a detener, así es de que ahí te voy a España, ¿no? Ajá. Okay. Sí, es eso. Definitivamente ese es lo que tú dices. Bueno, yo me visualizo allá, hasta ahorita yo me visualizo allá, siempre lo he dicho. A veces me dicen, oye, amigos, ¿verdad? Que les he platicado cosas así y luego me dicen, no, pues que te ibas a ir para España, ¿no? Digo, Tranquila. o sea, no es de que ya te dije ahorita y me voy a ir ahorita, pero en mi mente yo lo traigo, porque me gusta mucho la vida de por aquel lado. Entonces me visualizo yo ya retirado allá, a lo mejor ya no trabajando, Ajá. pero ya irme a retirar, como los gringos que hacen que se retiran Sí. a México y eso, mi idea sería esa. Pues ya no falta mucho. No falta mucho ya. ¿Qué les iba a decir? ¿Ustedes creen o por qué creen que para algunas personas lo que acabamos de platicar nosotros ahorita como los apegos emocionales o el apego material no es tan difícil soltarlos? ¿A qué se deberá? Yo creo que no es porque seamos algunas personas más fuertes mentalmente, sino porque se propone de verdad o se tiene que proponer con firmeza y decir, ok, reconocerlo y decir, no más, yo ya no quiero seguir sufriendo, yo ya no quiero seguir en depresión, yo ya no quiero seguir pasando lo mismo de tantos años, hoy quiero empezar a dejar todos esos apegos, ¿no? Y es cuando las personas, aunque no tengamos mucha fuerza mental, yo pienso que es la decisión, la decisión que se decida la persona. Por eso pienso que muchas veces cuando se dan cuenta del apego reaccionan rápido, ¿no? Entonces es cuando pues rápido salen del apego. Pero hay una cosa, cuando a veces estás como en esa relación que te digo que los textos y todo, tú sabes que estás en un apego, pero no lo quieres soltar, porque es quizá la única forma que sientes que le interesas a alguien, que le importas a alguien. Entonces, aún aunque sepamos que es un apego que te hace sufrir, pero al mismo tiempo te da satisfacción, entonces no lo queremos soltar, aún sabiendo que estás sangrando por ese apego, ¿no? Pero entonces es cuando ya debemos de decir, ok, estoy sufriendo demasiado, ¿sabes qué? Definitivamente tengo que cortar con este apego. Hubo, por ejemplo, hubo como ahí un despertar de conciencia tuyo que a lo mejor este despertar te hizo reaccionar y decir, ok, están los textos, está bonito todo esto, pero tú sabes que no va a llevar a nada eso, o que no va a llegar a nada bueno, ¿se podrá decir? Definitivamente sí. Ese fue un despertar que fue algo de decir, no de la noche a la mañana, porque eso no dices, no te acuestas ahora y dices, ¿sabes qué? Ya mañana me desapego, no. Eso lleva tiempo, sobre todo aceptarlo en tu corazón, ¿no? Y decir, esto me hace más sufrir que ni feliz. Entonces cuando ya tú pones en una balanza el sufrimiento y lo que estás recibiendo de esta relación o lo que sea, es cuando ya te das cuenta de, no vale la pena. Es otro proceso el dejar el apego, ¿no? Sigues llorando, sigues recuperándote, pero ya estás en el proceso de recuperación, ya no estás en el apego, ¿no? Y pasa tiempo, no es de la noche a la mañana, pero ya tú te lo estás proponiendo salir de ese apego, ¿no? Es un trabajo que tiene que hacer cada quien. Es un trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó el desapegarte de esta persona? Pues después de que yo me di cuenta, como 6 meses, pienso.
después de que yo me di cuenta, pero en el transcurso de esos 6 meses yo seguí llorando y seguí sufriendo. Ajá. Y seguí pasando por depresión, pero ya no era depresión sufrida, sino ya era como, ok, yo sé que estoy pasando esto, pero voy a salir, yo reconozco que estuve mal, pero voy a salir, y eso es estarlo trabajando todos los días, ¿no? ¿Y es lo que te ha funcionado? Me ha funcionado, hasta que ya tú dices, ya no me duele, ¿qué sabe? O luego dices, ay, ¿en serio? Por esto estaba llorando. Es cuando ya uno verdaderamente está sanando de ese apego. Y sabes que ya lo estás superando o ya lo superaste. Ya lo superas. Ángeles, ¿tú crees que lo que le pregunté hace ratito a Ramona, ¿tú crees que haya personas que ya nazcan con esta, ¿cómo te podré decir? Que ya nazcan para que más fácil se desapeguen de las cosas, y hay otras personas que ya nazcan con ese algo para que les cuesta todo más trabajo, que es muy fácil que se apeguen a las cosas, personas que se apegan muy fácil y personas que hasta puedes decir que son frías, porque fácil dejan ir y fácil sueltan y muy difícil se apegan? ¿Tú crees que eso se nazca ya con eso o se aprende? Yo pienso que sí puede haber personas que nacen, porque sí, como estás diciendo, hay personas que no tienen ese apego de que sufren por alguien o por algo, simplemente lo dejan ir fácil. Yo siento que sí. Que viven su duelo, sí, el ratito que lo tuvieron que vivir o el momento, lo dejan ir y ya. Sí, no se enganchan en el pasado. En el querer estar ahí, el estar recordando todo, como estaba diciendo Ramona, todos los recuerdos y lo que siento y todo eso. Entonces sí hay gente que sí lo deja ir así fácil. ¿Se nacerá con eso o...? Yo pienso que sí, ¿no? Yo creo sinceramente que tiene mucho que ver la vivencia en tu familia, como somos ejemplos de nuestros hijos, ¿no? Somos ejemplos de nuestros nietos también. Uh-huh. Pero creo que el contorno familiar es como tú vas creando, porque nacemos libres de todas, ¿cómo se dice? Creencias, ¿no? Entonces, tú estás mirando, vas creciendo con tus padres y todo. Entonces, yo pienso que la forma en que se van formando es como va actuando uno ya cuando esté más mayor, ¿no? No es que nazcamos con esa frialdad, pero si tenemos en la familia conflictos que quizás nuestra madre o nuestro padre no nos dieron un ejemplo a seguir, ¿no? Y nos criamos por aquí y por allá, entonces yo pienso que eso cuenta mucho también. A que te cueste más trabajo desapegarte. Okay. A lo mejor ahí entra lo que dijo Ángeles hace ratito, ¿no? Exacto. De que si tus papás, si tú todo el tiempo, o a ver si me equivoco, tú me corriges, Ángeles. Si tú todo el tiempo, cada vez de que a tus hijos se les atoró algo, tú estuviste ahí, les creaste una como codependencia, ¿no? Ajá. Y a lo mejor desde ahí tú inconscientemente hiciste que a tu hijo, sin que tú sepas y sin que él sepa, le inculcaste eso de que sea como más codependiente pues, a las cosas, ¿no? De que se apegue, porque ahora, ¿por qué traigo este problema y no me ha venido a ayudar? Ajá. Y a lo mejor ya ahí le causa un conflicto. Sí, pero también, por ejemplo, hablando de eso, el que le enseñes a tu hijo desde chiquito a cómo manejar sus emociones, siento que es más fácil el dejar ir los apegos, porque no se enganchan tanto en qué tan difícil o qué tan fácil es, sino como lo saben procesar sus emociones. Uh-huh. Entonces ya el proceso de dejar ir ya es más fácil. Bueno, ok. Hace ratito, antes de que empezamos este podcast, Ramona, comentaste algo que se me hizo interesante y dije que no se me vaya a pasar hacerle esa pregunta en el podcast. Hablamos ya de lo que viene siendo los apegos materiales, los apegos sentimentales, que son muy comunes, pero tú también dijiste los apegos religiosos. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es eso? Para mí eso es algo nuevo totalmente. Bueno, mira, muchas veces yo soy cristiana. Muchas veces nos apegamos
a personas en la religión, sea cualquier religión, ¿no? Pero nos apegamos a las personas, no a la creencia que tú vives, ¿no? Entonces, el apego por decir, a una iglesia, por decir, a una religión, ¿no? Entonces, a veces nos enfocamos y nos enfrascamos en eso. O pues, no estoy bien en la iglesia, pero no me voy a salir porque aquí están fulano, sutano, mengano, ¿no? ¿Te refieres que se les da más importancia a la persona que al ritual? Que al servicio o a lo que realmente es una relación con Dios, ¿no? Y a eso me refería, porque muchas veces, muchas personas, aunque no están bien en las iglesias, permanecen ahí porque pues ahí están, porque les siguen, porque esto, pero no se tiene ¿cómo te puedo decir? La llenura completa de que tú estás consciente de que estás allí para servir al Señor, ¿no? Y eso muchas veces pasa también. Ok, a ver, a lo mejor una vez más, es algo que voy a preguntar, no quiero ser como irrespetuoso ni nada tampoco, pero será como que llega tanto el apego a esa iglesia, que muchas veces, si tú reconoces que es medio tóxica el ambiente ya en esa iglesia, porque sí se puede dar, ¿no? Claro. Sí. Que hay iglesias donde el ambiente ya es medio tóxico, pero no te quieres retirar de ahí por el apego que tienes a ciertas personas. ¿Puede ser eso también? Puede ser. O porque Puede comparas ser. también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo me vine de México, y empecé a ir a la iglesia aquí. Entonces, el sacerdote que estaba en ese tiempo era muy parecido a como las misas se dan en México. Entonces, pues a mí se me hizo muy bien. Pero entonces ya fuimos a otra iglesia y el sacerdote, pues nada que ver. Entonces, como ese es como estabas un apego, como apegado, ¿no? al discurso del sacerdote Sí, anterior. Sí, y luego ya cambian a ese sacerdote, ponen a otro. Y ya anda haciendo unos juicios. Como que no me llena, así como estás diciendo, no me llena este sacerdote. Yo busco el cómo el otro sacerdote daba su sermón, misa, su sermón, cómo se dirigía, es más, hasta cómo yo lo sentía que me hablaba a mí, este sacerdote. Entonces ya cuando se fue, ahora al otro sacerdote que no es de mi agrado, porque no se parece a cómo lo maneja, ¿no? Entonces a eso te estás refiriendo, ¿verdad? Sí, más a las personas, ¿no? El apego a la costumbre, tienes la costumbre de que vas los días que tienes servicio, los días que hay movimiento en la iglesia, ¿no? Pero pienso que en ese caso muchas veces reconocerlo también es muy difícil. Entonces uno debe de pensar allí, ¿verdaderamente estoy aquí porque quiero servir a Dios? ¿O porque me gusta el ambiente que tienen después del servicio o durante el servicio, ¿no? Yeah. Ok, bueno, ya hablamos de la fe, del apego a la fe, el apego a lo material, el apego a lo sentimental. Fíjate que ahorita que estábamos platicando y que dijiste, hablaban del apego que en lo material, de que a veces piensa uno que ya está uno muy grande para poder agarrar un proyecto nuevo de vida. No me había puesto ya a pensar en eso, pero sí es cierto también. O sea, sí, de que muchas veces puede que sea uno el apego a las cosas materiales, pero inconscientemente a lo mejor es el volver a empezar otra vez, que lo que decías tú, Ángel, es el volver a empezar otra vez todo. Lo bueno, hay un podcast que escuché una vez, que lo bueno cuando está uno joven es que la ignorancia es muy atrevida. Y yo decía, sí, o sea, de primero la ignorancia es muy atrevida. Sí, es cierto, ¿verdad? Ya ahorita con el despertar porque haces las cosas cuando estaba uno joven, nomás te aventabas. No lo piensas. Ni pensabas nada, nomás te aventabas y te aventabas y te aventabas y dices, sí, es cierto, ¿verdad? Lo bonito de la ignorancia es que pues yo lo veo, de que ser atrevido, no te da miedo.
Entonces, pues tenemos como que ya nosotros, que ya estamos, no somos chiquitos pues, pero ya agarrar como un poquito de eso, ¿verdad? O sea, ya qué más será. Sí. Pero también, vamos otra vez a lo mismo, cuesta el dejar ir. Desapegarte. Ajá, el soltar y dejar ir, porque por ejemplo, el soltar tu casa, pues tanto que me costó tenerla y luego la voy a soltar. Ya, el trabajo, el negocio y Ajá. todo eso. Ok, entonces hasta ahorita sí estamos de acuerdo que los apegos son buenos o son malos. Hasta lo que hemos platicado, ¿qué piensan? Yo personalmente pienso que son malos. Malos los apegos. Malos. En lo personal, a mí me hicieron sufrir mucho, mucho. Y pienso que de todas maneras, de una u otra manera, seguimos creando esos apegos, ¿no? Pero ya más conscientemente. O sea, ya no te metes tan profundamente a que te hagan sufrir. Como decía Ángeles, apegos buenos, pues sigue siendo apego, ¿no? Pero Es como decir, hay cigarros buenos y cigarros malos. Sí. ¿verdad? o pero tomas por vino ejemplo, bueno o vino malo. Ajá, si un apego te lleva a que te hace mal, por supuesto que es un apego que te está dañando. Pero si hay un apego, por ejemplo, con los papás, es un apego que siempre va a estar ahí. Y yo, en lo personal, siento que es un apego bueno, porque pues te sientes confortable, al menos yo me siento confortable. Tú te sientes confortable, Sí. que tu hijo esté apegado. No que sea pegado, es que, por ejemplo, tal vez no me sé explicar de esa manera. Que, o sea, el apego seguro, el que sepa que estás ahí cuando él te necesita o ella te necesita que estés ahí, no para que le haga las cosas, sino para que los acompañes en su proceso de lo que esté pasando. A eso es a lo que me refiero. Ese tipo de apego es el que sí te hace bien, porque pues no que le estés haciendo, le estés dando, le estés... Porque yo pienso que desde que dices apego seguro ya no. Porque, un ejemplo, ¿da? A ver si una vez más lo voy a tratar de poner. Imagínate que yo soy tu hijo. Uh-huh. Y tengo el apego seguro que tú dices, ¿verdad? De que tú te vas a sentir a gusto de que yo me venga para tu casa y a vivir aquí contigo y esté contigo y cuento contigo y todo. Es ese apego bueno, entre comillas, para mí, ¿verdad? Uh-huh. Yo pienso que, entre comillas, bueno. Entonces, al ejemplo que tú me estás diciendo, si él tiene un problema o cualquier cosa de que se le atore poquito en la vida algo, él ya sabe que él ya sabe que cuenta con tu apoyo, ¿verdad? ¿Sí? Uh-huh. Hasta ahí vamos bien. Ok. Ahora, que por alguna razón no pudiste, se te olvidó, se te pasó, y yo estaba esperando tu apoyo, yo estaba esperando tu apoyo, pero no me lo diste, o no me lo diste como yo pienso que me lo tenías que haber dado. Es por eso que... Ahí ya hace un conflicto, ¿no? Sí. El apego seguro. Sin embargo, o sea, por eso era lo que decía, si desde chiquitos los enseñas a manejar sus sentimientos, ¿Cómo los enseñarías a hacer eso? pues precisamente primero a hablarlo, y que identifique qué es lo que está sintiendo, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Identifico qué es lo que siento, por qué me siento así, qué es lo que me lleva a hacerlo así, que tenga la confianza de hablártelo, de decírtelo, así me siento, y que tenga esa seguridad de que vas a estar ahí, no para suplir nada, sino para estar ahí, para escucharlo, para que él vaya con sus propios medios solucionando lo que se le vaya presentando. Yo siento que algo que nos enseña la naturaleza a los animalitos es algo bien poderoso. Por ejemplo, los pajaritos, ¿verdad? Está el pajarito, el huevito, lo cuidan y todo, nace del huevito salen los pajaritos. Entonces,
los papás van y traen la comidita y se las ponen en la boca y luego sale otra vez el papá y les da la comidita en la boca. Pero llega un momento en que los papás, ok, te voy a dar de comer porque dependes de mí para comer, porque si no te doy de comer te vas a morir. Entonces, lo que yo tengo que hacer como papá es llevarte de comer y darte de comer para que crezcas fuerte y grande. Pero llega un momento en que los papás, los pajaritos, ya saben que ya estás grande y que tú ya tienes que volar. Entonces, los papás ya dejan de ir al nido para que les empiece a dar mucha hambre y ya solitos los pajaritos digan, hey, pues necesito yo ya empezar con mis alitas a tratar de volar, a tratar de salirme porque si no me voy a morir de hambre. Ese ejemplo a mí se me hace muy, muy fuerte y muy poderoso porque no hay ningún apego, ni uno. ¿Sí me entiendes? Nomás en el momento que los americanos tienen mucho eso, de que dicen, ok, a los 18 ya hasta los tratan de aventar para afuera, para que, órale, ya, vete para afuera. Nosotros como hispanos como que nos cuesta mucho más eso, ¿verdad? Pero eso también se me hace bien. Entonces, una vez más, apego es apego. Y para mí pienso que por más que en lo que hemos estado platicando le estoy tratando de hallar como algo bueno al apego, no se lo hallo. Pero por ejemplo, a ver, que venga tu hija contigo. Ahorita pues ella es una mujer independiente que vive sola en otro lugar. Que venga contigo con algo que se le hace difícil solucionar y que venga contigo a pedirte tu apoyo. Por ejemplo, ¿qué? A ver, ¿qué sería? ¿Qué sé yo? ¿Qué me pediría? Porque pues sí se lo vas a dar. Exacto. O sea, en general sí se lo vas a dar, por ni modo decirle, no, vete para allá. Pues, no. Por ejemplo, perdí mi trabajo y no puedo pagar mi renta. ¿Está bien contigo que me regrese a tu casa? Porque no estoy en posibilidad de pagar mi renta. Pues está bien, ¿no? Sí, o sea, si te quieres regresar, regrésate. Y está bien que a la hora de la hora es como darles un impulso para que se rediseñen, se acomoden otra vez, para que al rato se independicen. Es a eso a lo que me refiero. O sea, cuando ellos necesitan de papá o de mamá, ellos sepan que estás ahí. Pero vamos a suponer un ejemplo de que vienen y te piden un favor que tú no lo puedes dar. Y darle el por qué no lo puedes. Porque pero ahí ya no sería apoyo seguro. O sea, el apoyo seguro no es que les des, sino que o sea, si tú no le puedes apoyar, entiendan por qué no lo puedes hacer y no agarrarse el de que te pedí que me apoyaras y no me apoyaste, sino que lo entendieron por qué no lo pudiste apoyar. Entonces es la comunicación y el entender por qué sí y por qué no. Okay. Bueno, vamos a dejar eso ya a un lado. O algo que... Pues yo pienso que apego es apego, como dices. Seguimos. Bueno o malo es apego. Creo que más bien en ese caso sería como apoyarlos nada más, ¿no? Como dice Polo, pues ok, te vienes, no tienes trabajo, vamos a rediseñarte y empieza a buscar trabajo y sigue adelante con tu vida. Porque pues en realidad lo que tenemos que hacer es apoyarlos, ¿no? Niños, jóvenes o adultos todavía de adultos necesitan a veces el apoyo de la mamá, ¿no? Ok. ¿Cómo practicamos el desapego? A ver, empiezo con pues, Ramona. Con más sufrimiento. Con más sufrimiento, sí. Personalmente, cuando yo me di cuenta del apego, fue como si me hubieran echado un balde de agua fría. He estado sufriendo tantos años por esto. Entonces... ¿Estamos hablando de que enviudaste? Ajá. Okay. Pues en que enviudé y luego la otra relación. Lo de los textos, ok. Y eso, ¿no? Entonces, empiezas con sufrimiento. No es de un día para otro. Empiezas a decir, no, yo
yo soy más fuerte que esto, yo quiero salir de esto, yo no quiero seguir un año más viviendo así. Entonces cuando ya lo identificas es cuando empieza el sufrimiento, pero ya un sufrimiento sano, ¿no? Ya de recuperación. Sufrimiento es sufrimiento. Pero ya como que empiezas a ver la luz ya a lo lejos del camino, ¿no? Entonces aún hay procesos en los que todavía lloras, pero ya dices, estoy saliendo de esto. Eso es cuando ya reconociste, como Ya dices, que ya reconoces que estás en el apego ese, ya lo tienes que soltar. Soltar, porque ¿cuántas veces no agarramos algo que nos quema y luego lo soltamos, ¿no? Pero a veces el apego, que te queme, lo agarras y lo vuelves a agarrar y lo vuelves a agarrar, sabiendo que te está lastimando. Y sabiendo, ¿no?, que cada vez que lo agarras te va a quemar, te va a quemar, lo sigues agarrando. y lo sigues agarrando. Entonces, cuando ya te das cuenta, pues lo sueltas, sufres, sigues sufriendo, pero ya consciente de que te estás recuperando, de que estás saliendo de ese apego. Es igual como cuando entras el sufrimiento a cuando sales el sufrimiento también, pero ya sabiendo que cuando ya pase, volteas atrás y dices, de veras, por eso estaba sufriendo, por eso tanta depresión, por eso tanto sufrimiento. Entonces ya ahí como que empiezas a ver la luz nuevamente, ¿no? Pero sí es un proceso. El proceso. Ángeles, ¿cómo practicar el desapego? El desapego, pues reconocer lo que es un apego y soltarlo y dejarlo ir. Por ejemplo, si son cosas materiales, pues lo material va y viene. Entonces, mientras más apegado estás a lo material, pues más sufres, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando... Pero ¿cómo practicar el desapego? Por ejemplo, de que pues todo lo que hemos platicado, que te causa apego y te causa pues sufrimiento, ¿no? Como por ejemplo Ramona haber quedado viuda, después con lo de la relación, yo lo que platiqué de que me quería ir para España, pero el apego al trabajo, a la casa y todo eso. ¿Cómo practicar el desapegarte de eso? Pues yo pienso que a cada persona le funciona diferente, ¿no? Porque depende qué tan apegado estés en lo que sea que te hayas apegado. Yo pienso que lo más difícil es darte cuenta que estás apegado a eso. Y simplemente pienso que si eso me está haciendo daño, pues entonces me alejo de eso, de esa cosa o de esa persona. ¿Nomás alejarte? O sea, ¿cómo practicar el alejarte? Nomás, como por ejemplo, Ramona dice que tuvo el sufrimiento de cuando quedó viuda y después vino un proceso de depresión y de mucha tristeza y después vino un sufrimiento más, el querer dejar ya todo eso para empezar a ver la luz y salir adelante. O sea que fueron dos procesos, ¿no? Que fue otro proceso doloroso el decir, ok, ya, suelto. Empezaste a practicar el desapego, soltando, dejando ir. ¿Sería así? Pues yo pienso que en mi caso no ha sido, lo más difícil que para mí ha sido fue cuando el cambio de lugar. ¿Es lo más fuerte que te ha pasado? Lo más fuerte en apegos. En apego, en tiempo, del proceso de adaptación. Porque por ejemplo, cuando murió mi hermano no fue tanto como Ramona, que duró mucho tiempo en el proceso de dejar ir y soltar. Conmigo no, conmigo fue ok, me tengo que ubicar aquí y suéltalo y ya, no que me olvidé, sino que me voy a ubicar en lo que tengo aquí ahora. ¿Viviste tu proceso, tu duelo en el momento que lo tuviste que mover y ya? Porque después cuando platicaba de él, por supuesto que ahí estaba el dolor, que ahí estaba el sufrimiento y sin embargo ya no era de que me voy a ir a deprimir porque yo sí duré varios días, que como dice Ramona, que ni quería comer ni nada. De hecho fue una de las veces que tengo que pedir un medicamento para el estrés. Pero fue un proceso corto, entonces yo cuando se puede decir que eres fácil de soltar.
sí pienso que sí soy fácil Los de apegos. adaptarme a los cambios es fácil para mí soltar. Y desapegar. Ajá, soltar y dejar ir. Porque, por ejemplo, digo, ok, si lo tengo que dejar ir, lo tengo que dejar. Por ejemplo, cuando perdimos la casa, Okay. pues ya lo perdimos. Ok, vámonos a otro lado. Sería entonces como la aceptación, ¿no? Como algo que, que, que te ayude al desapego sería aceptar. Cuando empiezas a aceptar que, por ejemplo, en este caso, con Ramona, ok, se murió mi esposo, vives tu duelo, sufres tu duelo, pero después aceptas que pues todos van a llegar un momento en el que nos vamos a Sí, ir. pienso que es eso. Y el que aceptar. cambies poquito tu sistema de creencias, ¿no? Ujú. Será... ¿Sabes qué pasa una cosa, Polo? Cuando ya identificas el apego, es más fácil identificar cuando estás entrando en otros apegos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los zapatos. Es una cosa que tengo una señora que me regala muchos zapatos. Me regala porque no los compro. Te puedo decir que en mi casa hay como 100 pares de zapatos. Y mi hijo me dice, ¿por qué no los saca? Entonces el otro día me quedé y dije, tengo apego a mis zapatos y a la ropa. Entonces Ajá. ya ahí como que capta, ¿no? Más fácilmente de qué te está creando un apego nuevamente. Entonces dije, no, tengo que escoger los que me gusten y soltar los otros. Ajá. Entonces ya ahí estás como más consciente de las cosas, ¿no? Y como más para captar cuando estás entrando. Entonces yo pienso que el proceso es difícil, pero cuando ya lo pasas, no tan fácil vuelves a caer. O porque los identificas. Lo identificas. Lo identificas, lo aceptas, Ujú. de que traes que ya es un nuevo apego que se te está haciendo, Ajá. y lo dejas ir, yo creo, ¿no? Sí, claro. O Es que- también cuando no te funciona algo, pues cogerlo por algo que sí te funciona, no cambiarlo por algo que sí te funciona. Porque, por ejemplo, a mí, yo estaba bien acostumbrada a traer reloj. Y luego yo me sentía que me hacía falta algo cuando no traía reloj. O cuando no traía anillos, porque yo era mucho de anillos, de aretes y todo. Y después, en una ocasión, alguien se quedó con ese reloj. Entonces, pues ya, el reloj ya no está, pues ok, está bien, no pasa nada. Y ya no traigo reloj, ya no traigo anillo, ya no traigo arete. Entonces, pero eso no siento que me hace falta porque lo dejé ir. Okay. Y eso que dijiste hace ratito también está interesante cuando perdiste la casa. Ajá. Porque mucha gente se puede quedar estancado ahí, el apego de que ya tuviste una vez una casa y la dejaste ir, y hay otros que pues la perdí y pues la perdí ya. ¿Sabes? Por lo que a mí me pasó, teníamos 15 años, 16 años viviendo en una casa que estábamos comprando cuando mi esposo murió. Entonces fue un proceso muy largo, su enfermedad, lo operaron del corazón, luego le dio un derrame cerebral y fueron muchos gastos, ¿no? Entonces yo dejé de pagar la casa porque no alcanzaba a pagarla. A los 6 meses de que él murió, tuve que dejarla. Pero entre el sufrimiento de la pérdida de él y el aceptar que había perdido la casa, para mí fue, nos vamos, nos tenemos que salir. En ese momento no me importó la pérdida de la casa. Okay. O sea, la casa sí la aceptaste. Sí, al instante que me dijeron que tienes que salir de la casa, Wow. vámonos, le dije a mi hijo, era el único que vivía conmigo, ya los otros estaban que salir, que ¿sabes qué? Nos vamos, nos movimos a un departamento, pero no fue dolor para mí el perder la casa por el dolor que estaba pasando de la pérdida de mi esposo. Yo dije, si se perdió lo que más ama uno, que no se pierda la casa. Entonces ahí eso no me dolió porque tenía un dolor más grande, ¿no? Uh-huh. Y fue como una aceptación al instante cuando perdí la casa, así es de que pues hay apegos que sí. Entonces una forma de trabajar el apego es el desapego y la aceptación. Cambiar el sistema de creencias también, ¿no? De que, por ejemplo, si es una pérdida, pues aceptar que nadie es eterno, nadie somos eternos, y aceptar que
va a llegar un momento en que se va a ir la gente que más queremos. Sí. Entonces, al aceptar eso, ya estás trabajando el desapego también, ¿no? Ujú. Lo material, pues no se diga, como dice Ramona, eso es lo de menos, yo creo, ¿no? Dejar el control también será como una forma de trabajar con el desapego. Tendrá que ver algo el control, querer tener el control con los apegos. Sí. ¿Se podrá relacionar eso? Sí, definitivamente pienso que sí, porque muchas veces como mamás queremos tener el control de los hijos. Entonces, mira, a mí me pasó, les voy a comentarlo rapidito. Okay. Este hijo que se casó al último, que te digo que duró más tiempo conmigo, un día íbamos a ir a Ávila y me dijo, a las 10 mamá. Y le dije, no me digas que vas a pasar a una hora si no vas a pasar, dime si vas a pasar más tarde. No mami, a las 10, ok. Ay, esto llámele a las 10, las 11, las 12, la 1. Pues no me dijiste que a las 10. Ma, pero que estoy haciendo esto en el carro y estoy haciendo esto otro. Entonces yo me enojé mucho. Entonces, cuando ya fue y arregló el carro y todo, salimos a las 8 de la noche. Entonces no para Ávila. Entonces, yo ya no voy, yo ya no quiero ir, yo ya no esto. Yo estaba enojada, ¿no? Pero yo quería tener el control de esa situación, ¿no? Y luego me dice él con mucha paciencia, mami, es que tenía que cambiar el aceite, pero es que tú me dijiste que a las 10. Entonces, cuando yo me enojé tanto, yo ya no quería ir. Pero ya después en el camino llegamos, nos dormimos en el hotel, otro día ya nos fuimos, nomás llegamos a dormir al hotel. Pero yo allí entendí que tenía que dejar de querer tener el control de las cosas, ¿no? Y para mí ese proceso fue bien difícil, porque ya después nos vamos a las 10, sí, a las 2, 3 de la tarde. O sea, yo ya me había programado la situación de él, ¿no? Solté el control que yo quería tener sobre esas situaciones y de allí me ha ido muy bien con él. Gracias a Dios. Y fíjate cómo eso de tener el control, relacionarlo al apego, como que necesitas estar como muy finito para captarlo, ¿verdad? Porque Sí. puedes decir cómo va a estar el control apegado al apego. Al apego, ajá. Pero es como tú dijiste, ¿verdad? Sí. Tú estabas apegada a que te dijo a tales horas que tenía que ser a esas horas. A esa hora, entonces yo sí me molesté mucho, enojada y ya no voy a ir. Y se me dijo, mami, por favor, mire, él con toda la cama. No, pero que tú, ¿qué es? Entonces allí me cayó el 20 y dije, tengo que soltar esto, ¿no? Porque me lastima. Porque qué necesidad de estar yo en constante desde las 10 hasta las 8 de la noche sufriendo, ¿no? Porque, ¿qué hora? ¿Sí qué? ¿Sí que el otro? Entonces aprendí esa vez que tenía que soltar el control. Pero era no aceptar el que no saliste a la hora que te había dicho. O sea, el yo querer tener el control. Tú dijiste que a las 10. Oye, ya me hacía en la alberca. Te apegabas al horario. Al horario. Me dijiste a las 10 y me apego que me dijiste a las 10 y a las 10 no viniste a las 10, entonces creo todo un problema. Todo un problema. Y eso había pasado otras veces también, ¿no? Pero ya esa vez que yo sentí que me causó mucho problema a mí, dije, no, tengo que soltar eso. Y sí lo solté, gracias a Dios. Okay. Y ahora me va mejor. Pero todo, fíjate cómo ha sido un proceso y una vez más el despertar de conciencia cómo sirve, ¿no? Y cómo ayuda, porque ya sueltas, ya no te apegas a que te dijeron un horario. Si te dice tu hijo que llego a las 10, a lo mejor a la 1 vamos a salir y no hay conflicto. No hay conflicto, ya no hay sufrimiento ni nada. Ni sufrimiento ni nada. Pues sí, porque el aferrarse a una hora o alguna, qué sé yo, cualquier otra cosa que tenga que ver con tiempo, pues sí te hace sufrir, y más si quieres que se haga exactamente como. Ok, bueno, para ir, vamos a empezar a cerrar. Ya hablamos todo lo que es el sufrimiento que causan los apegos. Ya dimos algunos ejemplos nosotros de algún testimonio que nos pasó. Pero ahora esta parte del podcast lo vamos a utilizar para decirle a la gente que nos está escuchando, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, qué es lo que recomiendan para empezar a trabajar en el desapego. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues primeramente, Polo,
a las personas que nos están oyendo es reconocer que tenemos ese apego, y verdaderamente como mujer les digo a las mujeres, es bien difícil reconocer, y más que reconocer, decir, ¿cómo voy a dejar de hacer esto que me trae un poco de consuelo, como en la relación de los textos, ¿no? Yeah. Cuando yo miraba los textos era como un alivio para mí, aunque yo sabía que era un apego, que no había ninguna dirección, que no había nada concreto. Era como un espejismo hasta Ajá. cierto punto. Pero que a mí el recibirlos me hacía sentir bien. Pero cuando ya lo reconoces, que es lo primero que tenemos que hacer, reconocer que estamos en el apego, y que poner en una balanza el sufrimiento que te causa y lo feliz que a veces te sientes, ¿no? Entonces, pues allí la balanza se iba al sufrimiento arriba y lo feliz abajo, ¿no? Entonces ahí fue donde yo dije, no puedo seguir así. No se puede seguir sufriendo por un apego, más cuando son personas que a veces ni siquiera reconocen que tú estás pasando por eso, ¿no? Okay. Definitivamente reconocerlo, trabajar, y después de empezar el proceso, sufrir un poquito más, como estábamos comentando, que a veces hay personas que lo sueltan más rápido que otras. Yo espero que ustedes lo suelten más pronto que yo. Yo tardé como 6 meses para poder sanar, ¿no? Y poder mirar ahora a la persona y decir, wow, en serio. Hablando de los textos, ¿verdad? Porque Ajá. dices que de cuando perdiste a tu esposo fue más largo. Sí, pues ese es un duelo que siempre llevas en el corazón, ¿no? Sí. Pero que ya no sufres con eso, Sí. lo reconoces, y pues le das gracias a Dios por el tiempo que compartió contigo su vida. Sí. Uh-huh. Ángel. Ya, en mi opinión, pues sí es exactamente eso de reconocerlo. Sin embargo, el darte cuenta que no es lo que quieres para ti, o que te detiene para hacer otras cosas, el aceptarlo, el primero reconocerlo, aceptarlo, Yeah. y dejarlo ir. Posiblemente sí te cueste el dejarlo ir, pero el soltarlo y decir, ok, ya, hasta aquí está contigo, hasta aquí con lo material también, porque lo material, como ya dijimos, va y viene. Yeah. Entonces, si lo material no, pues muchas veces te detiene a hacer cosas que si no lo tuviera, haría las cosas, ¿verdad? Y te detiene por no soltarlo. Entonces, si te cuesta trabajo, pues trabájalo un poquito más. Va a costar trabajo, no es fácil. Uh-huh. Lleva también sufrimiento, el soltar eso también lleva sufrimiento. Pregunta, algo que quieran decir, que no hemos dicho, que no hemos platicado. ¿Tienen algo por ahí? A mí me gustaría saber, ¿tú a qué has estado más apegado? Bueno, ahorita pienso que es el trabajo. Lo que ya les había platicado hace ratito. Ha llegado momentos en los que quiero dejar ya lo que viene siendo la tapicería. Y ando ya como buscando otras opciones. A veces mi esposa me dice, pues ya ciérrale, ¿no? Pero para mí se me hace como difícil, ¿cómo nomás voy a llegar y voy a cerrar? Entonces, el dejar el trabajo, no, me imagino que eso ha de ser como para la mayoría de la gente, ¿no? Dejar lo que te da solvencia económica. Seguridad, exacto. Pienso que por el lado ese es el trabajo, pienso que es mi mayor apego que tengo. Y el que hasta la fecha, a pesar de que estamos platicando de todo eso, no es fácil, a toda la gente allá afuera no es fácil, pero pienso que eso es lo que me causa como más, me mete mucho freno ese apego. Ajá. El dejar como, ok, ya mañana ya voy a cerrar el taller o ya lo vendo y déjame ver qué hago. Ajá. Eso sería Tienes como... que pensar en otra cosa que Sí, por eso de la mano a veces traigo ideas y digo, ok, a ver, déjame empezar a echar a correr por acá, por afuerita esto, y en la primera chance que tenga, a lo mejor ya, pum, lo vendo, ¿no? Uh-huh.
pero pienso que sería ese, mi talón de Aquiles, pienso que es ese. ¿Y en lo sentimental? En lo sentimental, antes tenía como mucho apego a morir y dejar a mi hija sola. Ajá. ¿Y ahora? Ahorita como que ya lo estoy aceptando, de todo lo traigo, pero como que lo estoy aceptando porque yo decía, le pedía pues a Dios, de que me vaya cuando ver a mi hija casada, pues que tiene un buen hombre y todo eso. Y yo ya después decía, imagínate que me llegue a morir. Ajá. Ese apego al morir así. Ajá. Ahorita ya lo he estado trabajando mucho y digo, bueno, va a ser lo que va a ser y se las van a tener que vivir su proceso como lo tengan que vivir. Sí. Y como que eso ya me ha hecho un poquito más aceptar. Ajá. Siento que va a ser lo que va a ser. Sí. Eso a mí me también te puede... hace tiempo atrás el pensar en la muerte y también decir, y mis hijos no, ¿qué va a ser de ellos? Sobre todo... Ese es un apego bien fuerte. Sobre todo mi hijo. No, y déjame decirte algo que no te va a servir de mucho consuelo. No nada más son los hijos, yo tengo 15 nietos, les comentaba, Sí. La mayor tiene 20, la más chiquita tiene 10 meses. Ya después no es nada más la preocupación de los hijos, de los nietos también, ay, pues esto, que me gustaría verlo, pero como tú dices, es nomás trabajarlo y seguir adelante, porque no podemos hacer nada en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Ajá. Nada, entonces ahí es como aceptar, Señor, pues el día que tú quieras, nomás tenme a cuentas contigo y vámonos, ¿no? Porque es algo que va a pasar de todo. Va a pasar, Uh-huh. pero sí, ese es un apego y un miedo fuerte. Sí. ¿El miedo será parte del apego? ¿Sí, no? ¿O Sí. Yo pienso que sí. no? ¿Sí? ¿Cómo lo Sí. relacionarían? Pues imagínate, en primer lugar, morirte, no sé qué creencias tengamos, somos diferentes, ¿no? Y se respeta. Yeah. Pero morirte y no saber nada de que a dónde vas, no estar seguro que vas a estar con el Señor o lo que sea, ¿no? O lo que creas. Entonces yo pienso que es como un temor que está todo el tiempo ahí, ¿no? Y sobre todo estar, pues no es que seamos o que nos convertamos en santos, sino que tengamos la habilidad de saber que estamos en una relación buena con Dios, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Ah, Bueno, ok, ya como les digo, para cerrar, yo pienso que a la gente ahí en casa, sería el cómo trabajar el desapego, principalmente, como dice Ramona, es aceptarlo y reconocerlo, que estamos en eso, ¿ah? uh-huh. Como dice Ángeles, es el soltar y dejar ir. Todo esto que voy a decir no es fácil, todo es un proceso y a lo mejor va a doler, porque ¿cuánta gente no está apegada al pasado? Y bien apegada al pasado, cuando sabes que el pasado ya no existe, cuando sabes que el pasado no tiene nada nuevo que contarte, pero estás apegada al pasado. Y ese apego pues te hace sufrir, ¿verdad? Muchísimo. Entonces ese es el soltar, cómo trabajamos el desapego, soltando, cambiando nuestro sistema de creencias, aceptar, ¿verdad? Ver las cosas tal como son, como decimos en los retiros del silencio, ver las cosas. Eso se me hace tan importante, pero muchas veces pienso como que no le damos la verdadera magnitud de lo poderoso que es aceptar las cosas tal como son, ¿verdad? Perdiste a alguien, ok, vives tu duelo, pero lo aceptas, ¿verdad? Así fue. Alguien, tienes a tu pareja y tu pareja te dejó, y cuando le das la importancia a aceptar las cosas tal como son, no como a ti te gustaría que fueran, aceptas, ¿verdad? Ok, pues se acabó el amor. Y a lo mejor si estabas apegada o acostumbrado a esa persona, pero lo dejas ir, porque sabes que así era, o sea, ya me dejó, ya lo dejé de querer, o ya me dejó de querer, y me separé, o me dejó, la dejé, y así era. Entonces es aceptar eso y ver las cosas como son, también pienso que ayuda mucho, ¿no? Claro. Bueno, ok, pues, ¿algo más? ¿Estamos ahí? Me había dado risa porque
digo, sí, en la cuestión de la muerte y de que dónde voy a quedar, porque antes yo me ponía a pensar en que, ¿dónde quiero quedarme? ¿Aquí o en México? Okay. Entonces, pero digo, pues mi cuerpo es el que se va a enterrar, o sea, ¿qué importa dónde me quede, si aquí o allá? El que no te mueras en realidad es que te dejen de pensar, ¿no? O sea, ya cuando te dejan de pensar ya moriste, en realidad. Entonces, el dónde queda mi cuerpo ya sería Es lo de menos. secundario, sí. Y luego acuérdate que el cuerpo es materia y la materia se recicla, la tierra lo Ajá. recicla. Ok, bueno, pues gracias Ramona por haber venido Un a gusto, este Polo, podcast, gracias muchísimas por la gracias. invitación. Bien agradecidos contigo por apoyarnos en este podcast y por escuchar tu testimonio y todo lo que platicaste con nosotros. Muchísimas gracias. Están las puertas abiertas Gracias. por si en un futuro quieres venir o a participar en otro podcast con otro tema. Las puertas están abiertas, Ángeles. Gracias. Sí, igualmente, gracias por compartir, gracias por apoyarnos en este Podcast, podcast, proyecto. Exacto. Me roba las palabras. El honor fue para mí, Polo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí. Y como siempre cerramos a la gente allá afuera, a los que nos están escuchando, este podcast es plática de nosotros, testimonios de nosotros, cosas que ya vivimos. No somos especialistas en ningún tema, ni somos especialistas de nada. Simple y sencillamente nos juntamos aquí con un grupo de amigos, en este caso con Ramona, para platicar de ciertos temas que si algo a ustedes allá en casa les sirve, pues nosotros nos damos por bien servidos. Ahí cuando escuchen el podcast o cuando miren este video, si tienen algún comentario, nos gustaría que nos dejaran ahí su comentario para mejorar esto, para hacer cada vez mejores, hacer mejores podcasts. Y nada, buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por escucharnos. Esperamos que el tema de hoy haya sido de tu agrado. Te esperamos en el próximo episodio de tu podcast, Despertando Nuestra Conciencia. Recuerden de ser felices, porque el tiempo no regresa.